ser la princesa más bella de París y Milán. Vas a ser la princesa más bella de París y Milán. Tú deslumbrales con esos ojos siempre adictos al flash. Luego arrasarás en esa feria que espera. Con ustedes, nuestra inigualable estrella, Estefanía Anusio. Hola a todos amigos, bienvenidos una tarde más, como siempre estamos en directo, hoy es lunes y vamos a comenzar charlando con vosotros sobre unas viejas amigas, y es que Tania y Ana antes eran colaboradoras del programa y vienen aquí a hablarnos, sobre todo Ana viene a hablarnos de una asociación, Sinergia, que se fundó ya en el año 2009, porque van a organizar unos cursos en Alcalá de Henares sobre educación sexual, además dirigido pues a jóvenes y a los más pequeños. Bien atentos también porque vamos a poder compartir en la tarde de hoy, ya sabéis que es día habitual de literatura, la tarde con un escritor, se llama David Zurdo y ha escrito un libro muy novedoso. Bien atentos porque vamos a hablar de hipnosis y además el libro incorpora también pues un vídeo que aquí en el programa vamos a poder mostrar. A la vuelta de la publicidad charlaremos con Alfonso López y como siempre haremos un recorrido en algún lugar recóndito de nuestra provincia y haremos un poquito de historia con esta sección. Culminaremos con la doctora Irene Matarrán hablando sobre la patología de los quistes poliquísticos. En fin, como siempre, estamos aquí en directo, nos podéis buscar a través de nuestras redes sociales, del Facebook Estefanía Anusio y del Twitter Magazine Gal. Y si os parece, bienvenidos y arrancamos. Hoy nos acompaña aquí Ana Carvajal, que yo creo que todos aquellos que sois fieles y que nos seguís desde hace ya muchísimas temporadas, pues os acordáis de esta divertidísima sección que aquí en el magazine ya teníamos de Sexpertas. Venían Tania y Ana. Hoy Tania no ha podido venir, le mandamos un beso muy fuerte, pero sí que está aquí una muy buena representación de Sinergia. Ana, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estás, Estefanía? Como siempre os asocio a las dos, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Ahí está la máquina funcionando de Sinergia desde hace muchos años y Tania y yo somos las que, bueno, damos la cara un poco en todo lo que la asociación hace, así que aquí estamos para contarte un montón de cosas. Me acuerdo además, Ana, que cuando veníais empezabais ya a abriros camino, ¿verdad? Claro, poco a poco, poco a y bueno, poco. Finalmente ya tenéis esta asociación formada en el año 2009. 2009 ya se consolida porque, bueno, se hacen trabajos de muchos tipos, con muchos colectivos, con muchas entidades, como lo que vamos a ver hoy, que también es novedoso, entonces vamos avanzando, salimos de Guadalajara, salimos al mundo y está muy bien. La verdad es que Sinergia resiste la tempestad esta del momento y el golpe que tienen las asociaciones con los recortes y demás, y estamos ahí pues en la brecha como podemos, pero estamos, que es Creo importante. que además, Ana, habéis sido pioneras, tanto tú como Talia, un poco en abrir esta vía, ¿verdad?, en pro de la educación sexual y hablar con mucha naturalidad en los medios de comunicación, los programas. Claro, porque en realidad nosotras somos sexólogas y entonces la asociación Sinergia, que es una entidad prestadora de servicios a la juventud, sobre todo, aunque trabaja con más colectivos, lo que pretende es hacer educación, dar herramientas para tomar decisiones de manera personal, no decirle a la gente ni lo que tiene que hacer, ni lo que no, ni cómo lo tiene que hacer, sino a su propia manera, y más autoconocerse y saber las opciones que hay para elegir que decirte pues eso, lo que tienes que hacer. Nosotros la educación es el pilar fundamental de la asociación. También hacemos asesoramiento sexológico y terapia de pareja y tal para problemas relacionados con la sexualidad entera, no solo con lo que entiende la gente que es el sexo, que para nosotras no es lo que la gente entiende, es otra cosa porque somos sexólogas. Entonces el sexo es mucho más de a lo que recurrimos o a lo que reducimos las conversaciones sobre el tema. La sexualidad Aquí es muy en amplia. Guadalajara, Ana, ¿cómo trabajáis con la asociación a día de hoy? ¿Qué cursos habéis impartido? Si vais también organizando seminarios por colegios, ¿cómo os organizáis? ¿Qué objetivos tenéis dentro de la asociación? Ahora es diferente porque las entidades públicas pues manejan menos presupuesto para poder contar con nosotras, entonces tenemos que recurrir a otras entidades y trabajar directamente con asociaciones o con colectivos que nos llaman y nos solicitan formación específica para el colectivo o las personas a las que atienden. Pues mayores, que hemos trabajado bastante con esto, niños en algún caso, sobre todo jóvenes, la consulta joven del Ayuntamiento de Guadalajara, la que es los lunes, que es la que se encarga de la sexualidad, nos lo encargamos nosotras, y luego formación
que estamos empezando a hacer ahora a otros niveles. Hemos hecho formación en la universidad, en el campus de Alcalá, de la Universidad de Alcalá, pero aquí en Guadalajara, primero en enfermería, y ahora nos lanzamos también a la parte de magisterio, pero no en el campus, fuera del campus, pero dentro de los cursos que ofrece la Universidad de Alcalá de Henares, o sea que ya vamos cogiendo nivel. Unos ya, cursos que vais a organizar todos los martes y los jueves de enero, de febrero y de marzo. Sí. Pero la gente se puede ya apuntar, ¿no? La historia es que forman parte de la oferta de formación continua que hay en la Universidad de Alcalá de Henares respecto a títulos propios. Son los títulos que te dan muchos créditos y que están fuera de lo que es las carreras, ¿no? Entonces es para complementar formación y para que los profesionales, en este caso la atención a los menores, puedan mejorar o ver qué herramientas hay alternativas para hacer educación sexual tanto de manera directa, porque si son profesores, o psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, educadores especiales, educadores de pisos de menores, profesionales de la atención al menor, o de manera indirecta en el día a día, porque todos sin querer formamos parte de la comunidad educativa, desde los programas que se ven en la tele, a lo que hacemos en nuestras casas con nuestros sobrinos, nuestros propios hijos, o los hijos de los amigos. Sin querer se hace mucha educación sexual, se desconoce, porque creemos que la sexualidad es lo preventivo, lo médico, y por lo tanto lo que hay que proteger, ¿no? Y la sexualidad también pensamos que es otra cosa. Nosotras creemos que se hace mucha más educación sexual de la que la gente piensa. ¿En qué van a consistir exactamente estos cursos, Ana? Vale. ¿A quién van dirigidos? ¿Quién se puede apuntar también? Bien, en principio, como la comunidad educativa es amplia, nosotros no hemos querido reducirlo solo, aunque se hace desde magisterio, a maestros, sino también, como he dicho, psicólogos, trabajadores sociales, profesionales de menores, que trabajan en atención al menor en alguno de los ámbitos de la atención a menores, que puede ser desde monitores de actividades de tiempo libre a maestros de primaria, pero también pasando por el resto de colectivos, ¿no? Y sobre todo también a padres y madres, es decir, la responsabilidad que las familias tienen en la educación de los hijos, que no es una educación formal o sobre materias escolares, sino el resto de la educación que se hace, el resto de las preguntas que se hacen en casa o que no, lo que se ve en la tele, comentarlo. Tenemos la necesidad de hacer esto porque nos han llegado casos de centros escolares donde ha surgido algún conflicto relacionado con la sexualidad y claro, ya hemos ido pues cuando salta la bomba, ¿no? O sea, no se hace nada tan preventivo desde la naturalidad o desde el relax, sino que tiene que haber un problema para ya hablar sobre el sexo o la sexualidad en los más jóvenes. Pero claro, ¿qué sucede? Que las cosas surgen, las situaciones cotidianas se pueden complicar y enseguida saltan las alarmas. Entonces va dirigido también a padres, porque la responsabilidad de la educación de los menores la tenemos todos. No solo los que enseñan, sino también los que educan. Entonces, pues se pueden apuntar hasta el día 4 de diciembre, porque como es la burocracia administrativa de la universidad, es así, tienen que preinscribirse. Y luego ya la matrícula se hace del 4 al 13 de diciembre para arrancar justo después de Navidad en enero y dar las clases en el CMI, en el Centro Municipal Integrado. Porque así también les resulta más económico a los alumnos que si lo hacen en el campus. ¿Se puede apuntar quien quiera? Sí, en principio ellos con la prescripción lo que tienen que hacer es hablar con nosotras en la página web de Sinergia y ahí, aparte de que ven los requisitos más concretos de todo el curso, vemos el currículum un poco, vemos el interés real, porque por ejemplo hay padres y madres que no tienen formación de secundaria o formación de bachillerato y no importa, lo importante es ver la referencia que tienen para poder hacer un curso de 300 horas, porque son 30 créditos, por lo tanto son muchas horas lectivas. 100 se hacen presenciales y el resto se hacen online y se hacen en casa, pero hay que hacerlas. Y oye, qué interesante, todo este programa lo habréis desarrollado vosotros, tanto sí. Ana, tú. Claro, Tania y yo, bueno, el resto de la Asociación Sinergia en colaboración con la directora del curso, que es una profesora de la universidad, del Departamento de Didáctica, que se llama Carmen Alcaide, y que el propio Departamento de Formación de la universidad ha tenido que pues, dar el visto bueno y ver que las unidades didácticas de cada asignatura pues, estaban bien elaboradas y que responde pues, a la formación que la universidad quiere dar. O sea, esto no es un curso que hacemos nosotras y ya está. Esto ha tenido que pasar por muchos filtros y ha tenido que estar reconocido porque es una formación oficial que la universidad certifica, son créditos ECTS para méritos y demás, pero además te da la garantía de que es formación superior con un diploma de educación superior en educación sexual para infancia.
Entonces todo el currículum aumenta, es como formación complementaria a los que tengan TASOC, TAFAD, carreras relacionadas con la atención a las personas y demás, y la oportunidad de salidas laborales cuando les piden que hagan ciertos talleres y si no tendríamos que ir nosotras. Pues oye, es una manera de formarte y de ampliar tus capacidades profesionales. Entonces la gente no tiene que mirar solo el crédito, sino que realmente el contenido del curso merezca la pena y les interese, porque van a tener que trabajar, ¿eh? Ana, parece mentira, muy claro. parece mentira, pero todavía hay que organizar estos cursos, hay que hablar muchísimo sobre sexualidad. ¿Sigue siendo un tabú? Es que la sexualidad es un tabú porque mientras se utilice como un reclamo para consumo, como un reclamo para medios, para audiencias y demás, y no se trabaje con cierta sensibilidad, seguirá siéndolo, porque lo que se alimenta es una parte de la sexualidad nada más, que precisamente llama tanto la atención por lo peligrosa o por lo estrambótica o por lo erótica que es, y eso es una pequeña parte de la sexualidad, está todo lo demás. Entonces, ¿cómo no va a ser un tabú si se sigue sin conocer? Si es que la parte que se entiende o que se utiliza de la sexualidad es muy muy pequeña y es justo la de las protecciones, la de los miedos. Entonces claro que sigue siendo un tabú, pero por eso, porque hay muchas más maneras de manejar y gestionar qué es cada uno, y lo importante es que cada uno lo conozca o qué está ofreciendo, porque los niños hablan, preguntan, y depende de las caras que pones o de las cosas que dices, eso también es educar, o que le digas que se calle, o que le llames guarro o guarra directamente, no sé, o que cierres la puerta de un portazo, o que tires de la toalla. Es que hay tantas situaciones cotidianas donde uno sin querer está haciendo más de lo que cree, que cómo no va a ser un tabú, si es que no tenemos ni idea de lo que pasa, y encima los chavales cada vez empiezan antes, cada vez tienen estímulos antes, entonces cuando llegan al instituto con 12 o 13... Pero están perdidísimos. Claro, porque los padres tampoco hablan con ellos. Es el momento de aprender de manera forzosa porque las situaciones ya se les ponen por delante y entonces no les queda más remedio que afrontar. Y dicen, bueno, pues me han enseñado algo, más o menos, con lo que voy teniendo me tengo que ir apañando y tengo que ir tropezando y a base de trompicones, pues o me defiendo o meto la pata o voy aprendiendo como puedo. Sin embargo, si llevaran la pauta como la llevan en matemáticas, en lengua... Una asignatura más de bueno, sexualidad ojalá, tendría que ser con el ser, tiempo, ¿no? pero No vamos, presumimos de ser un país moderno, bueno, pues pero sería eso lo está, suyo, ¿no? eso aparte con reformas educativas y demás está lejísimos, porque los propios profesores te dicen, ¿y cuándo? Si no tenemos... Después de matemáticas, inglés, lengua, no sé qué, ahora tenemos que hacer educación para tal, educación para cual, educación para no sé qué, entre educación vial, sexual, educativa, de habilidades, o sea, todo eso, ellos también se han quedado sin mucho espacio, entonces tienen que aprender cómo realmente poder hacer educación sexual en esos momentos, que eso sí que es transversal, o sea, eso sí que es cuando puedo y en cualquier momento. Entonces las herramientas no las pueden aprender casi en ningún sitio, a no ser que entren en el mundo de la sexología un poco y que vean pues que en cualquier gesto también se puede hacer educación sexual. Cuando un niño hace un comentario y los demás se ríen, cómo reaccionar a ese comentario, eso también es educativo, o cómo no hacerle caso, ¿sabes? Llaman mucho la atención con temas relacionados con la sexualidad, para bien o para mal, y luego nunca sabes cómo, ¿no? Es que eso no se enseña en ningún sitio. De hecho, a mí también me lo han tenido que enseñar, ¿no? Pues eso es lo que nosotras más o menos pretendemos, como siempre, como desde que hacíamos el sexatril a lo que hacemos aquí ahora. en el programa, claro que sí, que anda que no ha llovido, ¿eh? Pero me gusta mucho, Ana, Bueno, porque creo que entre las dos, entre Tania y tú, sí, pues habéis conseguido romper pequeñas barreras aquí en nuestra provincia, mucho, hemos Me hecho consta, muchas cosas. trabajáis mucho además. Hemos hecho muchas cosas y estamos muy contentas porque además se está empezando a entender nuestra verdadera intención, el verdadero objetivo, que es pues eso, no hacer dogma ni decir a la gente cómo tiene que pensar, todo lo contrario, que de una vez la gente empiece a pensar sola y a tomar sus propias decisiones y como las cosas les van a salir bien, pues vivir de una manera más saludable. Ya está. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, ya sabe todo el mundo dónde estamos. Las redes sociales están ahí, Sinergia está ahí, se escribe la primera con Y, que hay gente que... Y que os busquen y que se apunten a este curso. Que vean el curso en el logo de la Universidad de Alcalá de Henares y cualquier cosita, pues ya saben dónde estamos, que en Guadalajara nos conoce todo el mundo. Así que muchas gracias a ti. Gracias, Ana. Muy Estaremos bien pendientes de este curso y de todo lo que vayáis organizando Vale. a raíz de Sinergia. Felicidades y Nada, éxito. gracias a ti. Bueno, pues ya lo sabéis todos. Si os queréis apuntar, hasta el 4 de diciembre tenéis tiempo y luego estos cursos en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares comienzan todos los martes
martes y los jueves de enero, febrero y marzo. Hoy es lunes y ya sabéis que todos los lunes nos gusta siempre compartir con vosotros una novedad literaria. Bien, pues hoy nos acompaña un autor que es fantástico, se llama David Zurdo, y fijaros en este libro, aparentemente es un libro normal y corriente, es una novela normal y corriente. Bueno, pues no. Os puedo decir que El mensajero de las sombras es un libro sin duda pionero. Es además un libro que incorpora un CD con un vídeo de hipnosis y es la primera vez que esto se hace, pero nos lo va a contar todo el autor y vamos a comenzar viendo este book trailer. Nos acompaña uno de los dos autores de este libro, El mensajero de las sombras, escrito por David Zurdo y por Ángel Gutiérrez. Han vendido más de 57.000 ejemplares y sus novelas están presentes en 18 países. Son sin duda ya dos de los autores más reconocidos dentro del género de terror, pero ahora vuelven a aterrorizar al público con este thriller, con elementos fantásticos, lleno de acción. Y como os decía antes, justamente también en este sumario, se utilizan técnicas reales de sugestión hipnótica. Bueno, todo esto lo vamos a poder charlar con nuestro invitado, con el escritor y además compartir con vosotros. Bienvenido, muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un libro novedoso, ¿qué aporta? Bueno, es una novela y como tal tiene una estructura de novela y una historia. Pero en este caso hemos utilizado unas técnicas de sugestión hipnótica que lo que permiten es que en ciertas partes, ciertos momentos del libro, el lector tenga, digamos, una penetración mayor en la historia que se está contando. En cierto personaje, además concreto, que es lo más terrible que hay en la novela, y se potencia la vivencia al leer la historia. Eso es lo que hemos utilizado y para ello pues también hemos creado un vídeo previo para leer, para ver antes de la lectura y que te puede sumergir un poquito más. No es hipnosis en el sentido de quedarse dormido ni nada de esto, estos son mitos. La hipnosis se puede hacer despierta. O sea, ahora mismo una persona te podría hipnotizar con estos focos, con luz, con los ojos abiertos y sin ningún tipo de relax especial. Bueno, pues es lo que utilizamos en el libro, una característica, una técnica de hipnosis despierta muy sencilla que mediante esa sugestión pues hace que la historia que se lee sea más vívida. Habría que verlo, es el vídeo, David, habría que verlo antes, ¿verdad?, de leer la novela. Exacto, antes de comenzar la novela, el libro contiene un código BIDI, estos códigos que con el móvil se leen y llevan directamente al vídeo. También en YouTube, en Vimeo, está disponible. No es más que poner el nombre de la novela y ya aparece tanto el book trailer que hemos visto como este vídeo que es hipnótico. Y nada, verlo antes, tranquilamente, con relax, eso sí, un poco delante del ordenador y después comenzar la novela. Esto es la primera vez que se incorpora, David, que yo sepa, ¿no?, en un libro. Y que nosotros sepamos también. Creemos que no se ha utilizado nunca en ninguna novela, no ya solamente española, sino tampoco de ningún otro sitio. Bueno, nos pareció una idea interesante, consultamos con psicólogos, con especialistas, preguntamos cómo hacerlo, cómo conseguir esa sugestión hipnótica. Claro, porque no es tan sencillo a través de una lectura que se puede interrumpir en cualquier momento. Alguien decide cuándo abre o cierra el libro. Y creemos, por las primeras críticas que hemos recibido de personas que ya la han leído y que bueno, han comentado en blogs, en otros ámbitos, pues parece que el resultado está bien, porque, claro, todo el mundo dice, no es que note yo, claro, no es cuestión de notar, la hipnosis no es que se note, sino que te permite sumergirte más en la historia y eso por lo que vemos, pues parece que se está consiguiendo.
¿Eres tú un apasionado de la hipnosis? Me ha apasionado, me interesa por todas las técnicas que tienen que ver con la mente humana, que ya se utilizaron hace muchos años, empezaron a explorar durante la Guerra Fría, tanto en Estados Unidos en programas secretos como en la Unión Soviética, después en China, Corea del Norte, que sigue utilizando esas técnicas, pues creo que son muy interesantes. Dentro de estas técnicas está la hipnosis, como una más. A veces se ha potenciado en el pasado, por ejemplo, con drogas, con psicotrópicos. Se han hecho tantos experimentos que al final lo que han demostrado es que el cerebro humano es sumamente maleable y que nos pueden dirigir por el camino que se quiera, pues desde muchos ámbitos, que puede ser el publicitario, puede ser el de las sectas, puede ser el político. Los políticos, por ejemplo, mira, utilizan la hipnosis, esto es una cosa muy curiosa, para olvidarse de que están mintiendo a veces. De manera que ellos lo cuentan su mensaje, creyéndose ellos mismos al decirlo, que lo que dicen es verdad. Y utilizan la hipnosis para que no se les note en los gestos. Sabes que hay muchos gestos, muchos pequeños movimientos que hay analistas que saben cuando alguien está mintiendo o hay una alta probabilidad de que esté mintiendo. Pues los políticos lo utilizan para que no se note que están mintiendo. ¿Te has sometido tú a hipnosis en determinadas ocasiones? Yo solamente, si te refieres a que me han hipnotizado a mí, pues que yo sepa no, pero no lo sé. Y si dices si lo he hecho yo, la verdad es que yo no soy un especialista en ello. Ya digo que el libro tiene unas técnicas muy concretas que hemos explorado antes de incluirlas, pero sí que una vez, para hacer un artículo sobre una experiencia cercana a la muerte, a una persona que había tenido un accidente, se certificó su muerte y no recordaba nada y quería recordarlo, sí que me informé muy bien y lo intenté y creo que lo conseguí, que esa persona pues quedase en un estado de cierto trance hipnótico. Que sepas que soy una apasionada de este tema. A mí me han realizado varias hipnosis regresivas. Hace muy poco estuve en un teatro de Madrid donde se estaba realizando pues un espectáculo sobre hipnosis un poco colectiva. Salí como voluntaria además. En fin, es un tema apasionante. Vamos a adentrarnos en la lectura del libro. ¿Cuál es la trama y cuáles son estos personajes del Mensajero de las Sombras? Bueno, la trama esencial tiene que ver con un tipo de personajes o de seres que vienen de las antiguas historias ocultistas, etcétera, que son esos seres que se generan cuando la mente explora internamente lo peor que hay dentro de ella. Lo peor es en general, otras veces no es lo peor, pero lo normal es que siempre conecte con lo más negativo que hay dentro de nosotros. Esos seres en la antigüedad se creía que se materializaban, es decir, que se llegaban a nuestro espacio físico, podían interactuar con nosotros, podían ser invisibles, pero aún así hacer efectos. Y hoy, por ejemplo, la moderna psiquiatría o psicología habla de ellos, aunque sea de un modo metafórico, cuando, por ejemplo, hay un partido de fútbol y hay 50.000 personas apoyando a un equipo y 50.000 a otro, o diferentes proporciones. Todas esas mentes juntas parece que generan algún tipo de fuerza que apoya a su equipo a vencer. Esto puede sonar a chino a muchos que lo estén escuchando, pero creo que si exploramos un poquito, si intentamos meternos dentro de nuestra cabeza, veremos que cuando hay muchas personas que desean algo, parece que es más probable que ocurra. Se habla mucho también del pensamiento positivo dirigido, cuando queremos que algo ocurra, y eso al final parece que tiene algún efecto. Bueno, pues en la historia ese ser se materializa, eso se llama técnicamente un egregor. Ese egregor se materializa y empieza a crear el caos en una pequeña abadía del siglo XIII y después pasamos a una época actual en la que un hombre, un abogado prestigioso, está durante 20 años excavando él solo en una mina, no dice a nadie por qué lo hace, lo abandona todo, familia, mujer, hija, y al final, por fin, pues encuentra lo que estaba buscando y se desata de nuevo el caos en nuestra época. ¿Cómo ha sido el trabajo de escritura a cuatro manos, David? Sí, bueno, Ángel Gutiérrez y yo llevamos escribiendo novelas pues desde hace más de 10 años y esta es la última que hemos escrito hasta ahora, entonces tenemos la técnica muy trillada, muy ya llevada para adelante. Lo que hacemos es un gran guión primero. La novela tiene 300 y pico páginas y el guión puede tener unas 40. En ese guión sabemos todo lo que queremos que ocurra. Cómo tiene que cerrar la historia, qué personajes, cómo se desarrollan los personajes, las relaciones entre ellos y las conexiones entre historias paralelas. Están, por lo tanto, perdona que te interrumpa, los personajes creados con mucha anterioridad, están ya muy pergeñados, no vuelan, solos, en algún momento no se os escapan, no cobran vida propia. Es que para que ¿Están ya muy acotados? Es que para que un personaje vuele y se te escape tienes que primero saber qué personaje es, como cuando tú conoces a una persona. Tú la conoces y luego te puedes imaginar algo que hace. Si no la conoces, no podrías imaginarte que haga algo, ¿no? Es un poco la técnica que utilizaba Umberto Eco, ¿no? Que es el referente en este caso. Sí, claro que los personajes, claro que se te escapan. En el momento que escribes la primera línea de ellos, el primer diálogo, ya tienen un poquito de vida. Cuando ya has escrito 5 diálogos, ¿no? Se te pueden revelar. Lo que ocurre es que para realmente poder escapar de ello, hay que crear primero un universo muy concreto y muy claro, y al final luego las cosas son muy diferentes a como uno ha pensado. Si tú lees ese guión de 40 páginas y luego la novela, dirías, pero bueno,
tiene muchos puntos de conexión, pero no todos, lógicamente. Y sí utilizamos la técnica de guión americano. Nosotros también somos guionistas y primero es el apoyo de los personajes. O sea, los personajes son el sustento total de cualquier drama y a partir de ahí la historia tiene que colocarse sobre ellos. Esto es técnica de guión que se aplica también en la novela porque al final es el modo de que luego, cuando uno está ya enfrentándose a esa página en blanco, al momento en el que no sabe qué es lo que va a contar con exactitud, se te puede escapar todo, para bien, a veces para mal, el dolor y el placer de la escritura. Fíjate, David, que cuando cogemos un libro en nuestras manos, ¿verdad?, y lo leemos, realmente nuestra imaginación es el poder fascinante que tiene la literatura, que nuestra imaginación vuela, nos transportamos, empezamos a recrear estos escenarios que los autores creáis. ¿Imaginas alguna vez, cuando te escuchaba antes hablar, que fuera posible un libro, te hablo ya con el tiempo y con los años, donde realmente todos nuestros sentidos estuvieran activados, ¿no? Como estos experimentos que hacía teatrales Grotowski, ¿no? Sí, que se olía en el teatro, que... Bueno, es que al final yo creo que hay un tipo de arte nuevo que para muchos es arte casi juvenil, que es el videojuego. El videojuego todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para competir, digo en un sentido artístico-cultural, con, por ejemplo, el cine o la literatura, pero lo estará en algún momento. Y posiblemente pase por lo que acabas de decir, por conectarnos de un modo sensorial a la historia que estamos viviendo. La única cuestión, a mí me parece que la defensa de la literatura, que es, si nos fijamos, todas las artes han tenido un momento de desarrollo principal y luego más o menos han caído, ¿no? Pues hablamos de ópera, la música ha tenido un momento excepcionalmente importante en la historia y luego ha ido cambiando. La literatura se mantiene y creo que es por algo esencial, porque el lector pone la mitad de la historia. Yo puedo contar la descripción de un lugar, de cómo es, a lo mejor aromas que se respiran, pero el lector tiene que interpretarlo en su cabeza y visualizarlo. En el cine, por ejemplo, yo me siento, estoy 1 hora y media y veo lo que me están contando. Ya está. En una novela tengo que poner yo las imágenes. Entonces creo que eso es lo que hace también que tenga esa parte que, bueno, todo tiene su momento, pero la literatura creo que tiene ese plus de que el propio lector está poniendo una parte y por eso hay alguien que te puede contar, oye, a mí este me ha encantado, he visualizado esto, otros no. Bueno, esa es creo que la magia de la literatura. Si hiciéramos un futurible, David, ¿crees que será posible una sociedad en la que los libros en papel, como este que tengo yo ahora mismo en mis manos, desaparezcan, que nos vayamos directamente a los ebook, a los libros en formato digital? ¿Esto es posible? ¿Tú crees que algún día realmente ya el libro así no existirá? Pues mira, esa pregunta se la podrían haber hecho a lo mejor a los antiguos egipcios cuando escribían en papiro. Pues seguramente sí. El libro quedará, el papel, quedará posiblemente como un objeto de culto, como un objeto bonito, de regalo e incluso de adorno en casa. Como yo soy de los que defienden que un libro es el contenido, no el soporte, la verdad es que primero no me importa en qué derive el libro, siempre que la gente cuando lo compre pues cumpla con el trabajo que ha hecho la persona que lo ha escrito. Dicho claramente, el tema de la piratería. Pero yo soy un gran defensor del libro digital, lo utilizo muy a menudo y me parece que al final lo que importa es el contenido del libro. Y es verdad que a veces es muy grato, no es bonito hasta oler un libro, ¿no? El tener un libro en las manos, un libro antiguo, es algo maravilloso, un libro antiguo de verdad, me refiero, ¿no? Pero creo que al final el libro, pues eso, quedará el libro en papel como un objeto que tendremos en casa, mucho más valioso, probablemente ediciones más cuidadas, y la lectura como tal será el libro electrónico. Los más lectores ahora mismo están utilizando el libro electrónico, curiosamente. Es decir, las personas que más son aficionadas a la lectura de verdad, más defienden el libro electrónico. ¿Y tú, David, te has pasado al formato electrónico? Por supuesto que sí. Y de hecho, hoy en día imprimo muy poco, otra ventaja que tiene el formato electrónico, porque cuando estoy documentando un libro, un artículo o cualquier otra cosa, lo que hago es que ya no imprimo los textos. A mí en el ordenador no me gusta leer, sino que lo convierto en un formato de ebook y lo leo en el libro digital. Con ¿Estás lo cual, ahora mucho. con otros proyectos, David? Claro, los proyectos siempre. Porque además sí. Quería también compartir con nuestra audiencia que has escrito en colaboración otros libros con José María Íñigo, Sí. que es muy amigo mío, que ha venido por el programa. Genial, con él trabajar es estupendo. Hemos escrito ya 2 que están publicados, un tercero que se publicará en el primer trimestre del año que viene. Ese último es un libro de misterios, de recopilación de misterios. Teníamos otro previsto que se publicará al año siguiente, con Íñigo, sí. Es que incombustible, José María es tremendo. Es que José María, muchos no lo saben, pero fue el pionero del misterio en la televisión en España.
Fue el primero, antes que el doctor Jiménez del Oso, por ejemplo, en traer a personajes de misterio a la televisión. Y no solo me refiero al famoso Uri Geller, aquel de las cucharas y los relojes, sino a otros, Tamao, un filipino, por ejemplo, que era capaz de aguantar el dolor y de ser enterrado en vida sin ningún tipo de problema. Otros personajes, Jennings, también un británico, que hacía crecer a las plantas con la mente, y ellos lo llevaban a sus programas en aquellos tiempos, y realmente todo se hacía con mucho cuidado. La planta se guardaba, se tenía protegida, la compraba el propio Íñigo, ¿sabes? La tenía en su coche guardada. Qué bueno. Y se conseguía. Entonces él, como pionero de esto, muchas veces hemos hablado de ello, y el fruto ha sido un libro de recopilación de los grandes misterios, ¿no? Bueno, pues humanidad. a ver si venís aquí a presentarlo. Por supuesto, encantados. David, ha sido un placer, muchas gracias. Te doy el libro para que me lo dediques, nos vamos a Por publicidad supuesto. y en cuanto veas a nuestro amigo en común Íñigo, por favor le das un beso bien fuerte de mi parte. Pronto será, se lo digo. Gracias, David, ha sido todo un placer. Bueno, fijaros qué libro más interesante. Esta es nuestra sugerencia, nuestra recomendación en el día de hoy, la recomendación de la lectura para la semana. Nos vamos a ir a Publi, 2 minutitos, pero regresamos, no os vayáis.